con las características mendelianas. Entonces, la tarea anterior fue muy pesada, tuvieron que hacer un cuadro de Punnett con 3 características. Si mal no recuerdo, les quedó un cuadro de un sistema de 64 cuadros. Y en ese, ay, a ver, espérenme tantito, porque no puedo ver no puedo ver el chat ni nada. Entonces, un favor, si tienen alguna duda, ya saben que mejor no lo puedo quitar. Me interrumpen y yo les contesto. No me manden mensaje porque no lo puedo ver. Entonces, bueno, regresamos, ahora sí. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, aquí les puse, vamos a hacer algunas cosas más fáciles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa cruza de manera más fácil y vamos a obtener también las frecuencias genotípicas. Si ustedes vieron el cuadro que hicieron, obtener las frecuencias fenotípicas fue un poco difícil. Imagínense obtener las frecuencias genotípicas. Les hubiera llevado, yo creo que el doble o triple de tiempo que obtener las fenotípicas. Pero para nosotros es muy importante conocer la probabilidad de obtener un genotipo que nos va a dar un determinado fenotipo. Entonces, vamos a empezar con una cruza sencilla de 2 características en las que vamos a retomar la cruza que hicimos en la clase anterior con 2 características, la de flores blancas y flores violetas, semilla lisa y semilla rugosa. Entonces, si se acuerdan, cuando empezamos a hablar de esta ley de Mendel, hicimos una cruza de un homocigoto con un homocigoto y luego obtuvimos una F1 que todos eran heterocigotos y los cruzamos al azar. Entonces, vamos a partir de esa cruza para que ustedes aprendan este nuevo sistema. Entonces, si tenemos la cruza, observamos que para la primera característica es un heterocigoto, digamos, en el fenotipo paterno, y el materno o femenino sería también un heterocigoto. Para la otra característica, tenemos también un heterocigoto y otro heterocigoto. Si yo separo las cruzas por características, voy a tener la cruza de un heterocigoto con un heterocigoto y la cruza de un heterocigoto con otro heterocigoto. Lo único que hice ahorita fue separarlas. Entonces, si hacemos la primera y la segunda cruza, así como un cuadro de Punnett sencillo, yo voy a obtener las siguientes características. Si cruzo primero flores blancas y violetas, en fenotipo voy a obtener 3/4 de flor blanca y en genotipo 1/4 de flor violeta. Perdón, en fenotipo. En genotipo voy a obtener 1/4 A, un medio heterocigoto y 1/4 el heterocigoto, ay, perdón, es que se me aparece el otro, 1/4 el homocigoto recesivo. Permítanme tantitito, por favor, ven acá. Es que está aquí mi perra queriendo jugar y llorando, entonces a ver si se calma tantito. Ok. Entonces, si yo hago la segunda cruza, mis frecuencias fenotípicas y genotípicas van a ser las mismas. Esto es lo que vimos en la clase de dominancia y recesividad. No ha cambiado nada. ¿Dudas de esto que hice ahorita? No. Pero ¿por qué pregunta, profesora? La mitad es
es diferente al fenotipo. A ver, no te escuché muy bien, perdón. Si me puedes repetir la pregunta, por favor. ¿Por qué en el genotipo el resultado es diferente al del fenotipo? Ah, ok. ¿Por qué el resultado es diferente? Porque se acuerdan que dijimos en la clase que vimos dominancia, recesividad, que con que yo tenga un alelo A dominante, o sea, una mayúscula, déjame sacar el lápiz a ver si me deja. Con que yo tenga presente una letra A mayúscula, el fenotipo que me va a dar es el dominante. Entonces, aquí en mi cuadrito, yo veo que tengo 1, 2 y 3 con esta característica de A mayúscula primero, lo cual quiere decir que me va a dar el fenotipo de flores blancas. Entonces, estos tres, que no son genotipos iguales, me da la expresión de flores blancas. Pero a la hora que yo hablo del genotipo, sí veo que hay diferencia. Tengo 1 de 4, por eso es un cuarto, que es A mayúscula, o sea, homocigoto dominante. Tengo 2 de 4, un medio, que es A minúscula, y quiere decir que es heterocigoto. Entonces, por eso mis frecuencias son diferentes, la fenotípica de la genotípica. Y por último, tengo solo este, que es un cuarto A minúscula, homocigoto recesivo, que me da un cuarto de flores violetas. ¿Sí te quedó claro? Sí, ya me quedó claro, maestra, gracias. Ok. Bueno, entonces, con esos datos que obtuvimos ahorita, vamos a hacer un sistema de árbol muy similar al que utilizamos para sacar los gametos. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a tener un árbol bifurcado y un árbol trifurcado. ¿Qué quiere decir? Un árbol que al igual que en gameto se abre de 2 en 2 y este va a ser para frecuencia fenotípica. Miren, aquí me equivoqué en el acento. Y un trifurcado que va a ser de 3 en 3, que es importante para sacar lo que es la frecuencia genotípica. Que en la tarea les dije, no saquen en la F2 la genotípica porque es muy, muy complicada. Ahora van a ver qué sencillo es. Entonces, vamos a retomar las características de flor blanca y violeta, semilla lisa y rugosa, pero muy importante, vamos a retomar estas frecuencias. Entonces, si están tomando nota por ahí o algo, que yo les voy a subir ahorita la presentación, pero si alguien está tomando nota, es importante que vamos a partir de estas frecuencias. 3/4, un cuarto, un medio y un cuarto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que para la frecuencia fenotípica íbamos a trabajar con un árbol bifurcado que se va a abrir de 2 en 2. Entonces, mi primera característica me daba 3/4 blanco, un cuarto violeta. Como la segunda característica habíamos visto que también era un heterocigoto por un heterocigoto, las frecuencias fenotípicas que me van a dar se van a respetar de 3/4, un cuarto. Entonces, abro en 2 para hacer mi árbol bifurcado y pongo 3/4 liso, un cuarto rugoso. Para la siguiente característica, vuelvo a poner las mismas frecuencias. Entonces, ya tengo mi árbol bifurcado con las dos características que estoy trabajando. Si tuviera otra característica, pues vuelvo a abrir otras dos. Si tuviera otra, vuelvo a abrir otras dos. ¿Qué hago ahora? Multiplico 3/4 por 3/4, 9/16. ¿De qué? Blanca lisa.
Luego 3/4, 1/4, 3/16, blanca rugosa. 1/4, 3/4, 3/16, violeta lisa, y 1/4 por 1/4, 1/16, violeta rugosa. Entonces, si se fijan, aquí ya no utilizamos los genotipos para calcular la frecuencia fenotípica en la cruza. Lo que utilizamos fue los valores obtenidos de la cruza sencilla de cada característica. Entonces, vean cuánto nos tardamos en obtener la frecuencia fenotípica. Vamos con la frecuencia genotípica. Dijimos que tenemos tres posibles alelos. Tenemos el homocigoto dominante, tenemos el heterocigoto y tenemos el homocigoto recesivo. Por eso vamos a trabajar con un árbol trifurcado. Entonces, tomamos las primeras frecuencias y ponemos 1/4 el homocigoto dominante, 1/2 el heterocigoto y 1/4 el homocigoto recesivo. Para la otra característica vamos a hacer lo mismo. Dado que era un heterocigoto por un heterocigoto, me va a respetar estas frecuencias y solo me va a cambiar las letras. Entonces tengo 1/4, 1/2 y 1/4. Homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Para el de 1/2, vuelvo a abrir en 3 y vuelvo a repetir mis frecuencias. Para 1/4 homocigoto recesivo, vuelvo a abrir en 3 y repito mis frecuencias y mi tipo de gameto. Entonces, ya tengo listo mi árbol trifurcado. ¿Qué hago? Multiplico 1/4 por 1/4, 1/16. Entonces, voy a tener 1/16 en el que tengo B mayúscula, B mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. 1/4 por 1/2, 1/8, 1/4 por 1/4, 1/16. Y si se fijan, lo que hago es poner primero este y después este en todas las características. Y voy multiplicando todos. Ahora, un tip para cuando hagan la tarea, que lo van a hacer con 3 características. Las frecuencias de o sea, estas frecuencias que están aquí, y las frecuencias de son las mismas. Las que cambian es la del heterocigoto, pero si ustedes multiplican estas, que aquí van a tener otras 3 más para cada uno, obteniendo estas frecuencias, son las mismas que tienen aquí y solo cambian las letras. ¿Qué letras? Las primeras. Sí, sí lo observan, porque luego me dicen, es que está muy difícil y hay trucos para hacerse la vida más fácil. Si se fijan, aquí tenemos B mayúscula, B mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. Aquí tengo minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula. Aquí vuelvo a tener homocigoto dominante, aquí homocigoto recesivo. Igual aquí, homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Entonces, obteniendo estas frecuencias... Sí, perdón, dime. ¿Pero por qué dice 1/8? Porque es 1/4 por 1/2. ¿Sí? O sea, acuérdense que las multiplicaciones es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, si yo tengo 1/4 por 1/4 es 1 por 1, 1, 4 por 4, 16. Aquí en realidad son 2/4, pero 2/4 es equivalente a 1/2. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Entonces lo simplifiqué. A lo mejor por ahí era tu duda, de más que por qué 1/8, por qué 1/2. Sí, ya entendí. O sea, el medio significa que es la mitad, 2/4 es la mitad de 4/4, entonces es equivalente.
¿Sí? Sí, ya me quedó claro. Ok. Entonces, les decía yo, si ustedes resuelven esto, ya tienen resuelto esto y lo único que tienen que hacer es cambiar las primeras dos letras de mayúsculas a minúsculas. Entonces, el trabajo es más fácil, no es tan pesado como pareciera, y obtenemos las frecuencias genotípicas. Y bueno, aquí me equivoqué, porque puse 2 fenotipos y tenemos 3 genotipos. No sé en qué estaba, creo que estaba pensando en el anterior. Entonces, vean con qué facilidad podemos obtener frecuencias fenotípicas y genotípicas. ¿Qué les parece este sistema? Súper rápido. Súper rápido, ¿verdad? Y pueden poner 4 o 5 características que al principio dice uno, ¿qué? Bueno, si tenemos que hacer el cuadro de Punnett, pues es algo que nos va a llevar a lo mejor un día, ¿no? Y con muchos errores, porque a mayor número de características, pues es más difícil localizar y ubicar cada fenotipo o genotipo. Pero con este método se nos facilita la vida de una manera increíble. Ya después van a ver que se hace uno mañoso y dice, bueno, si en vez de estas características tiene nada más 2, digamos que fuera no sé, la cruza de esta cruza y después estos fueran homocigoto y heterocigoto, ya lo hacen y con las frecuencias que corresponden y resuelven hasta los problemas por el sistema de árbol. Pero como ven, es un sistema muy rápido, muy sencillo, y de lo único que nos tenemos que acordar es de la primera cruza, o sea, de esta cruza. Acordándonos de las frecuencias fenotípicas y genotípicas de esta cruza, rápidamente ustedes resuelven el sistema de árbol. ¿Dudas de este sistema? No. Ok. Entonces, ahora van a quedar 2 ejercicios de tarea. El primero es hacer la misma cruza que hicieron de cuadro de Punnett de 3 características, ahora con el sistema de árbol, tanto para fenotipo como para genotipo. Entonces, bueno, aunque suena mucho, ya vieron que sí es laborioso, pero no es como hacer ni siquiera el cuadro de Punnett. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, importante que no todas las características van a cumplir con la ley de dominancia y recesividad. Es decir, no todas las características que nosotros vemos tenemos solo la alternativa de dominante y recesivo. Y si se acuerdan, la primera clase que les hablé un poquito de Mendel, les contaba yo que en la Academia de las Ciencias, pues le dijeron que demostrara sus estudios con otra planta, pero esa planta no cumplía la ley de dominancia y recesividad, sino que presentaba algunas características intermedias. Y bueno, antes de esto, sí les quiero preguntar a los que ya llevaron genética, ¿qué diferencia hay entre una herencia intermedia y una herencia codominante? A ver si se acuerdan. Si no se acuerdan, no hay problema. Sí, adelante, quien quiera. Bueno, en la codominancia las 2 características se expresan. Y en la otra es intermedia. Bueno, Okay. se suma. Se suma. Ok. ¿Por qué se los pregunto? Porque algunos textos incluso lo ponen como si fuera lo mismo. Pero lo dijiste muy bien.
En la herencia intermedia pareciera que las características se suman. Entonces, si tenemos una flor roja que es homocigota, dominante, y tenemos una flor blanca que es homocigota dominante, y hacemos una cruza, la F1 va a quedar heterocigota. Y entonces el fenotipo que nos da es un color rosa. ¿Qué quiere decir? Que el fenotipo es una característica intermedia. ¿Entre quién y quién? Entre la flor roja y la flor blanca. Entonces yo tengo una característica que no cumple con dominancia y recesividad. Si cumpliera con dominancia y recesividad, tendría el genotipo igual 100% heterocigoto, pero mi fenotipo no sería rosa, sería rojo. Entonces, cuando tenemos dos características y nos aparece la manifestación de una tercera, quiere decir que en condición heterocigota se da una herencia intermedia. Ay, ahora no me los quiere cambiar. Ok, maestra, ¿Sí? puso que la flor roja era dominante y también dijo la flor blanca que también era dominante. ¿Es cierto? Perdón, si lo dije así fue un error. La Ok. flor roja, o sea, sí, si Sí. consideramos que la flor roja es dominante y la blanca recesiva, Ok, como dominante recesivo, perdón, sí, debería de ser flor roja. ok, bueno. Como es herencia intermedia, no hay dominancia. ¿Y La eso ¿sí? de la herencia intermedia pasa en todas las especies o son pocas? Lo tenemos en flores y en algunos insectos. Bueno, Es donde se ve más clara esta herencia intermedia. gracias. En calabazas, por ejemplo, también hay 3 formas de calabaza y es por una herencia intermedia. Entonces, en humanos no hay, que yo me acuerde, así una característica de herencia intermedia. Gracias. De nada. Bueno, tenemos la otra característica que yo les preguntaba, que era la codominancia. Y lo que vemos en la codominancia es que hay alelos que, digamos, tienen la misma prepotencia para expresarse. Es decir, que no enmascara uno al otro, ni tampoco nos da un intermedio. El ejemplo más claro de codominancia son los tipos sanguíneos. Aquí yo les puse el sistema ABO, pero también en el sistema sanguíneo MN, cuando tenemos el alelo M y el alelo N juntos, se da una codominancia y se expresan ambos. Entonces, en el sistema sanguíneo ABO, yo tengo un genotipo, un tipo sanguíneo A, representado por 2 genotipos, el homocigoto y el heterocigoto. En el B tengo igual 2 genotipos para un solo fenotipo, el homocigoto B mayúscula y el heterocigoto BO. Para el tipo sanguíneo O, únicamente tengo un probable genotipo y este es el alelo recesivo. Y aquí se acuerdan que yo les decía, si se presenta más quiere decir que es dominante y ya vimos que no, que cuando se considera dominante es porque enmascara al otro. Entonces, en el AO y en el BO se enmascara el tipo sanguíneo O y nos queda el tipo sanguíneo A o el B. Si ahorita pudiéramos hacer una encuesta rápida de cuántos de ustedes son tipo sanguíneo A y B, veríamos que a pesar de que el tipo sanguíneo es un tipo sanguíneo recesivo, es considerado como tipo sanguíneo universal y la mayoría de las personas es el que presenta. Ahora, estamos diciendo que A y B enmascaran al alelo O sea, son dominantes, pero cuando A y B se encuentran juntos,
ninguno de los dos manifiesta dominancia. Tenemos el tipo sanguíneo AB y entonces decimos que A y B son codominantes, es decir, comparten la misma dominancia. ¿Sí quedó claro la diferencia entre herencia intermedia y codominancia? Sí. Ok. No sé por qué no me quiere cambiar. Ahí está. Otro tipo de herencia que tenemos nosotros es la herencia ligada al sexo. Y aquí hay que diferenciar de la herencia influenciada por el sexo. ¿A qué me refiero? Características como la calvicie no están ligadas al sexo porque los alelos son, los genes son somáticos, no se encuentran, perdón, se encuentran en cromosomas somáticos y no en cromosomas sexuales. Lo que ocurre es que en el caso del hombre, con que sea heterocigoto, o sea, portador del alelo de calvicie, va a presentar la calvicie por efectos hormonales. Por eso se habla de una herencia influenciada por el sexo. Pero en la herencia ligada al sexo vamos a tener dos tipos de probabilidades. Una es la que está determinada por genes holándricos y son genes que están ligados al cromosoma Y. ¿Se acuerdan que dijimos que estos tipos de genes no tienen un par cromosómico, por eso se llamaban holándricos, y si lo porta el hombre, lo va a manifestar. Entonces, es una herencia que únicamente se va a transmitir del padre a los hijos varones. Y uno de los ejemplos más clásicos son los pelos en las orejas. Entonces, hay esta característica que únicamente la vamos a ver en hombres. Y si el papá la presenta, los hijos varones la van a presentar. Hay otra característica holándrica que la observaron en una isla, que es los vellos de los brazos en forma de púa. O sea, hagan de cuenta que son como espinas. Esta es una característica también holándrica, y en esta isla lo que veían es que los hombres presentaban la característica y sus hijos varones también. Entonces pudieron determinar fácilmente que era una característica que se transmitía por genes holándricos. Ahora, la otra característica es la herencia que tenemos ligada al cromosoma X. Y aquí, si la madre, bueno, dice, se encuentran en cromosoma X, por lo que la madre lo puede transmitir al hijo varón. ¿Qué pasa con las hijas mujeres? Que se requiere que tanto el padre como la madre porten la característica para que una hija mujer lo presente. Entonces es más frecuente que encontremos mujeres portadoras de una característica recesiva ligada al cromosoma X que mujeres que presentan la enfermedad. Bueno, déjenme decirles que eso hasta cierto punto es cierto, porque una de las enfermedades ligadas al cromosoma X es la hemofilia. Y como ya se tienen tratamientos para la hemofilia, la cantidad de personas actualmente que están en edad reproductiva y tienen hijos se ha incrementado, por lo que ya encontramos un mayor número de mujeres con hemofilia. Antiguamente no, porque a la primera caída o al primer golpe que se hacían una cortadita o si llegaban a la pubertad en la primera menstruación, podían desangrarse. Entonces, antiguamente era muy difícil encontrar mujeres hemofílicas y casi era exclusivo detectarlo en hombres porque era muy difícil que coincidieran. ¿En dónde se encontraron las primeras mujeres hemofílicas? En la realeza.
Y esto era porque para no distribuir la riqueza, trataban de que los matrimonios se efectuaran entre primos hermanos. Entonces, por efecto de la consanguinidad, se incrementaba la probabilidad de que hubiera mujeres hemofílicas. Entonces, en la mujer podemos tener 3 probabilidades. Una mujer normal, homocigota, que no porta el alelo recesivo. Una mujer que tiene un alelo normal y un alelo recesivo, y la vamos a llamar como mujer normal portadora, o una mujer homocigota recesiva, que es la que va a manifestar la enfermedad. Aquí les voy a mencionar algunos datos curiosos. Acuérdense que en la mujer uno de los cromosomas X, y bueno, en la mayoría de las hembras, se inactivan al azar. Entonces, nosotros vamos a encontrar mujeres normales, en el caso de las mujeres portadoras, que tienen valores prácticamente normales de coagulación o pueden tener valores bajos de coagulación a pesar de ser normales. ¿De qué depende esto? Del tipo de cromosoma X que se inactive al azar para formar el corpúsculo de Barr. Entonces, en mujeres que portan estas características, nosotros lo podemos determinar haciendo un estudio sanguíneo. Pero hay una especie en la que nosotros podemos fácilmente detectar el sexo de las hembras por las características fenotípicas que presentan. Y son las gatas carey, las gatitas que les llaman carey, que son negras y amarillas. Las gatitas estas carey negras y amarillas generalmente tienen uno de los progenitores amarillos, el otro negro. Y entonces son características ligadas al sexo, a cromosoma X. Cuando se inactiva alguno de los 2 cromosomas al azar, van formando manchas. Y entonces les va quedando, si se inactivó el negro, les queda amarillo. Y si en esa zona se inactivan muchos amarillos, les queda una mancha negra. Si se inactivan muchos negros, queda amarillo. Entonces van quedando manchas desiguales. Lo curioso por esto es que si tienen varias hembras carey, el patrón de manchas es totalmente diferente, porque es una inactivación al azar de uno de los cromosomas X. Ahora, ¿por qué se inactiva? Es como un efecto de compensación de dosis. Entonces, bueno, es como un dato interesante. Entonces, tenemos algunas enfermedades ligadas al cromosoma X. Ahorita ya mencionamos la hemofilia. Y la otra que es característica ligado al cromosoma X es el daltonismo. Entonces, si alguien no llega a ver los números que hay, pues probablemente tenga aquí en este cuadrito, tenga daltonismo. ¿Qué es el daltonismo? ¿Quién me puede decir? Ahora sí que ves los colores de otro color. Que ves los colores de otro color y clásico, o sea, algo clásico es que no pueden distinguir entre el rojo y el verde. Pierden como, o sea, el rojo y el verde son 2 colores que no los pueden distinguir. Entonces, sobre todo en este círculo, imposible, bueno, y en imposible que los distingan. O sea, ven los colores de otra forma. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos ver cómo se van transmitiendo las enfermedades o determinar la probabilidad de que una pareja vaya a tener un hijo hemofílico o daltónico, por ejemplo, es realizando una genealogía. Entonces, aquí les puse el ejemplo de una genealogía que abarca 4 generaciones. Y hay como ciertas nomenclaturas
que se pueden, bueno, porque son formas, son gráficas, ciertos símbolos que nosotros podemos utilizar para determinar a quién estamos representando en la genealogía. Entonces, en la primera generación tenemos un cuadrito que representa a un hombre y un círculo que representa a una mujer. En este caso están tachados, quiere decir que ya fallecieron. Después tenemos la siguiente generación, son los hijos de esta pareja, y por eso tenemos aquí la mujer, tienen una hija, tienen un hijo y otro hijo. Este ya falleció. Esta hija está casada, por eso sale hacia acá un bracito y está el hombre. Aquí este hijo está casado, sale un bracito y está la mujer y viene nuevamente su descendencia. Después vienen otros símbolos. Cuando tenemos este triángulo abierto, son mellizos monocigóticos. Cuando tenemos este triángulo cerrado, perdón, disigóticos. Cuando está abierto es disigótico y cuando está cerrado son monocigóticos. Después tenemos un círculo chiquitito. ¿Qué es ese círculo chiquitito? Que hubo un aborto. Después viene otro cuadrito, y aquí viene un círculo unido por 2 rayas. ¿Qué quieren decir estas 2 rayas? Que es un matrimonio consanguíneo. ¿Por qué es un matrimonio consanguíneo? Porque son primos. Si ustedes van siguiendo la genealogía, lo que pueden ver es que es un primo. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí tienen el matrimonio consanguíneo, tienen otro hijo y dijimos tienen unos mellizos monocigóticos. Después tenemos aquí uno que es sexo no diferenciado, si no me equivoco, es que yo no lo puedo ver. Y tenemos estos que son muy interesantes que tienen aquí una rayita y tenemos un cuadrito, un individuo, un hombre que está pintado de negro. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta familia que es consanguínea, que los papás son primos hermanos, nació un niño varón afectado con una enfermedad. Puede ser hemofilia, puede ser daltonismo o cualquier otra enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces, tanto el hermano como la hermana tienen esta rayita porque son individuos que están examinando para ver la probabilidad de que presenten la misma enfermedad. Es decir, en este caso, si fuera una enfermedad, porque podemos hablar de diferentes enfermedades, si fuera una enfermedad ligada al sexo, este hermano no le pondríamos esta rayita. Y ahorita les voy a explicar por qué. Si es en cromosoma somático, lo que tendríamos que hacer es una prueba para ver si lo porta. Si es en cromosoma sexual, no. ¿Por qué? Porque si no lo presenta, no lo va a portar. La que sí lo puede portar de manera silenciosa es la mujer, pero no el hombre. ¿Sí se acuerdan por qué? Les vuelvo a repetir la pregunta. Si fuera una característica ligada al sexo, no tendríamos que poner individuo examinado, solo en características somáticas. Cuando es ligada al sexo en cromosoma X, este hombre sabríamos que no tiene ningún problema. ¿Quién me explica por qué? Porque se vería expresado en el fenotipo, ¿no, profesora? Exacto. ¿Y por qué se vería expresado en fenotipo?
porque la mamá solo tiene un cromosoma X y ese cromosoma X debe portar la enfermedad. Entonces, si un hijo la porta, quiere decir que la mamá es portadora y tiene un hijo sano y un hijo enfermo. Entonces, aquí lo que nos están representando es una enfermedad no ligada al sexo, sino en cromosomas somáticos. Pero si fueran puras mujeres, sí se podría aplicar de que están haciendo el examen para determinar la probabilidad de que ellas puedan portar la enfermedad. ¿Sí quedó claro cómo manejar las genealogías? Bueno, lo tomaré como un sí porque no me dicen. Bueno, vamos a resolver un problema. Nos dicen que una pareja se va a casar y quiere saber la probabilidad de tener un hijo hemofílico. Y nos cuentan toda la historia familiar. En la familia de ella, su abuelo materno era hemofílico y por parte de la familia de su novio, el papá de él es hemofílico y nos piden la probabilidad de que alguno de sus hijos sea hemofílico. Entonces, miren, voy a hacer un cambio. En vez de representar con cromosoma X, voy a poner H mayúscula para la coagulación normal y H minúscula para la hemofilia. En el caso del cromosoma Y, lo voy a sustituir por un 0. ¿Por qué por un 0? Porque con un 0 quiero decir que no tiene un complemento ese cromosoma y siempre que vean 0 en el ejercicio que les voy a poner ahorita, quiere decir que me refiero a un hombre. Entonces, aquí abajito puse la pareja, la mujer, el hombre, luego están los papás y vienen los abuelos. Entonces, como nos dicen que en la familia de ella, su abuelo materno era hemofílico, pues lo que hice es, aquí tengo el abuelo materno y entonces lo pinté de negro para decir, él es hemofílico. En la familia de él, el papá es hemofílico. Entonces pinté el cuadrito que representa al papá de él como hemofílico. Entonces me dicen, ¿cuáles son los genotipos? ¿Qué probabilidad hay? Para saber la probabilidad, necesito los genotipos. Entonces, dado que la mamá es normal, yo puedo suponer que es homocigota, aunque podría ser heterocigota. Pero como la hija de esta pareja es homocigota, digo, bueno, me aviento y digo que es homocigota. El papá tiene un alelo para hemofilia y el cromosoma Y, que lo represento con un 0. En este caso no nos mencionan que hay hemofilia, por lo que yo puedo suponer que el abuelo y la abuela paterna son con coagulación normal. Nos vamos a la familia de él, tampoco hay hemofilia por parte de la mamá, entonces supongo que los abuelos no son portadores, sobre todo la abuela de hemofilia. Y aquí, fíjense, tengo al papá hemofílico, lo cual quiere decir que la mamá, aunque es normal, tiene que portar el alelo para hemofilia porque es el que le va a heredar al hijo para que presente la enfermedad. Y en el caso del papá, va a ser normal porque no es hemofílico. Nos vamos a la siguiente generación. Tenemos aquí a la mamá, que es normal, la mamá de la chica. Y entonces sabemos que puede tener
un alelo recesivo que viene del papá y uno dominante. La mamá de ella forzosamente tiene que ser heterocigota porque es normal, pero portadora del alelo recesivo que le transmite el papá. El papá es normal, aquí no tenemos problema, y aquí, dado que el papá de él es hemofílico, pues tiene que heredar el alelo recesivo de la mamá. Ahora bien, vamos a ver a la chica que se casa y que no sabe qué probabilidad tiene de tener un hijo hemofílico. Va a heredar un cromosoma D mayúscula dominante del papá. Entonces sabemos que es normal porque seguro tiene un dominante. Pero de la mamá puede heredar el dominante o el recesivo, por lo que no podemos asegurar el genotipo de ella. Y el genotipo de él sí lo podemos asegurar porque el cromosoma X que tiene es de origen materno. Entonces, aunque el papá sea hemofílico, aquí ya no nos afecta porque va a heredar el genotipo normal de la madre. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que esta pareja tenga un hijo hemofílico? Bueno, para obtener la probabilidad, tenemos forzosamente que hacer dos cruces. Una es considerando que la mujer es homocigota con la pareja que es normal para coagulación y no portador, porque es hombre, o sea, sabemos que él sí tiene el alelo dominante, y una mamá que es portadora, o sea, si fuera portadora del alelo recesivo, y el marido normal. Entonces, en la primera cruza que vamos a hacer, solo podemos tener un gameto, un alelo dominante, por lo que no va a haber ningún hijo con hemofilia. No, o sea, si la mamá heredó los dos, bueno, la chica heredó los dos alelos dominantes del papá y de la mamá, no va a haber ningún alelo con hemofilia y por lo tanto toda la descendencia va a ser normal. Luego, ¿qué pasa si la chica porta el alelo recesivo? Aquí vamos a poder tener dos tipos de gametos. Un cromosoma sexual que porta el alelo sano y uno que porta el alelo dañado. Entonces, en la primera filial, considerando las características del papá, vamos a tener hijas sanas no portadoras, hijas sanas portadoras, hijo sano o hijo hemofílico. Por lo tanto, si consideramos como un cuarto, un cuarto, un cuarto, vamos a tener 25% de mujeres normales, 25% de mujeres normales portadoras. Y fíjense, aquí, en este caso, estoy hablando del fenotipo, pero incluye el genotipo, porque queremos saber la probabilidad de que sean portadores o enfermos. Y en los hombres vamos a tener un 25%, y aquí puse daltónico y estábamos con hemofilia, perdón. Creo que me cambié quité una diapositiva y era de daltonismo. Que sean hemofílicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la mamá es portadora y el papá es normal, vamos a tener un cuarto de probabilidad de que uno de los hijos presente la enfermedad. El resto de los hijos van a ser sanos, aunque las hijas tienen probabilidad también de ser portadoras del alelo recesivo. Entonces, ya vimos las tres probabilidades de cruzas, perdón, que no cumplen con las leyes de Mendel. ¿Preguntas? No, doctora, gracias. ¿Los demás? No.
A mí me gustaría ver si podía ahorita volver a ponerla donde, el del ejemplo, donde ya llenó los alelos de todos los integrantes, por favor. Ah, ok. Ah, perdón. Es que no me lo abría. Ok. Esta. ¿Este? Sí. Ajá. Si aquí cometí un error con las letras, ahorita se las corrijo. Puse D y es H. Gracias. ¿Sí? ¿No hay duda? Ujú. Mm. A ver, vamos a verlo porque eso es importante. En este caso, ay, quería la pluma, espérame, espérenme tantito. Hacer una En pregunta. Sí, Esas D, en lugar de D, tendría que ser, bueno, sería H, ¿no? Lo que serían las sí. X. Ahorita se los voy a cambiar para subírselos. Yo no sé por qué me fui con las Ds y aquí les puse H. Me fui con daltonismo y hemofilia. Ah, Pero ok. ahorita se los cambio. Hagan de cuenta que D mayúscula es como si le pusiéramos aquí D mayúscula y D minúscula, para que no se confundan ahorita. Ok, gracias. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tienes una mamá homocigota que no porta el alelo recesivo y tienes el papá que es hemofílico. Entonces, este alelo, este cromosoma sexual es heredado del papá y este es heredado de la mamá. Entonces tenemos una mamá sana, pero portadora de hemofilia. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una mamá portadora y tenemos un papá sano. Del papá hereda el cromosoma y como nos dicen que él es hemofílico, hereda el cromosoma que tiene el daño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La mamá. Aquí no se expresa, aunque el papá es hemofílico, porque el cromosoma materno enmascara el cromosoma con hemofilia. En el caso del papá solo hereda el cromosoma y de la mamá hereda el cromosoma con hemofilia. Por eso les decía yo que se hereda de madres a hijos. Y solo, ajá. La hija puede ser portadora, porque mira, puede heredar el cromosoma mayúscula, o sea, normal, o puede heredar, bueno, aquí, perdón, el cromosoma dañado. No sabemos, la hija es normal, pero no sabemos su genotipo. ¿Por qué es normal? Porque el papá solo tiene un alelo dominante. Entonces, aunque lo porte, sería como su mamá, no se va a expresar, pero tiene la probabilidad porque no sabemos realmente su genotipo.
Entonces, acuérdense que el hombre es XY y el cromosoma X siempre es heredado de la madre. La mujer es XX y es un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Por eso consideramos los dos cromosomas de la madre para hacer la cruz. Una pregunta, profesora. En esa parte que Sí. comentó, el papá hereda lo que es el Y siempre y cuando sea varón. En este caso, si fuera hembra, heredaría lo que es X. Sí, ¿verdad? Para que fuera XX. Ujú. Ah, ok. Gracias. Sí, o sea, aquí este papá pues le está heredando un X y otro X aquí. O sea, el papá solo heredaría un cromosoma X. Entonces, los hombres no tienen ningún cromosoma X paterno. El único cromosoma X que tienen es materno. Las mujeres sí portan un cromosoma X paterno y un cromosoma X materno. Acuérdense que los espermatozoides, incluso hay actualmente varias técnicas que se están proponiendo para poder seleccionar el sexo. Y en un principio, esas técnicas no crean que se hicieron con la idea de que, ay, es que quiero un hijo varón y después una hija mujer. Se hicieron justamente para eliminar los espermatozoides que portan el cromosoma Y, que además son de tamaño más pequeño porque llevan un cromosoma más chico. Y entonces, en aquellas mujeres que podían ser portadoras de una enfermedad ligada al cromosoma X, se evitaba que se fecundara un óvulo y se tuviera un hijo de un sexo o de otro. Entonces a los hombres los eliminaban. O sea, cuando el papá era así, eliminaban, perdón, no a los espermatozoides, o sea, hacen selección de espermatozoides, pero también hacían lo que se llaman feticidios. Todos los que eran hombres los eliminaban. Entonces, lo que les decía yo de la selección del espermatozoide, perdón, no era para enfermedades, era para el sexo. Entonces, los espermatozoides del papá son los que determinan el sexo, ya sea hombre o mujer. Entonces, estas técnicas ahora están haciendo hasta unas hagan de cuenta, como que los pasan por unas caniquitas, los espermatozoides para irse quedando seleccionados y dicen, bueno, pues únicamente queremos mujeres, entonces quitan los espermatozoides X. Queremos hombres, quitan los espermatozoides o dejan los Yes. Y los feticidios los hacen cuando hacen fecundaciones múltiples y todos los que son XY los eliminan para que no tengan niños enfermos. O sea, haya mujeres portadoras, pero no niños enfermos. Profesora, otra pregunta. Ujú. Usted comentaba que en cuestión de el macho es el que determina lo que es el sexo. El sexo cromosómico, sí. También en cuestión de aves, En aves es al revés, es la hembra, ¿verdad? es la hembra. Ah, ok, gracias. Ahora, aquí nada más aclaro, es el sexo cromosómico, porque también se determina por otros factores como es acidez y pH vaginal. Entonces, finalmente el sexo cromosómico lo determina el hombre, pero se ve influenciado los espermatozoides que pueden migrar por otras condiciones, digamos, del ambiente vaginal. Entonces, si van a hacer algo así, tienen que considerar que hay otros factores. Y en aves es al revés. Las aves, en aves las hembras son hemicigotas y los machos son los que presentan los dos cromosomas sexuales. Ahí tenemos una diferencia importante. Está bien chistoso eso. Sí, que en aves sea al revés. Sí, hace unos días bueno, fue de alumno mío de diversidad genética de producción animal,
que está seleccionando palomas. Y lo que, o sea, estaba así como atorado que por qué le salían, y no se acordaba él que en aves era diferente la herencia ligada al sexo. Entonces ya cuando ya vimos que sí, que efectivamente las hembras eran las que sin duda presentaban las dos características, pues es por eso, porque las hembras en aves son hemicigotas. Y en todas las aves, cualquier ave, la hembra es la hemicigota. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, creo que no. Bueno, No. van a tener entonces 2 ejercicios de tarea. Uno es un árbol para fenotipo y genotipo, y el otro es una serie de problemas que vienen dominancia, recesividad, vienen 2 características, viene herencia intermedia ligada al sexo, o sea, vienen codominancia, algunos factores de codominancia también. Entonces, en esos problemas vienen todos los ejercicios de lo que hemos visto en teoría. Nada más que no dice o sea, ustedes tienen que interpretar por lo que se propone en el problema qué tipo de herencia es la que se está trabajando. Este ejercicio, bueno, si se fijan, les pongo como fecha de entrega la siguiente clase, a la hora que empieza la siguiente clase. Se los voy a dejar, bueno, el miércoles es, creo que 16 es feriado, entonces se los voy a dejar abierto hasta el 16 para que ustedes con calma lo puedan terminar. Los problemas, porque son 11 problemas y sí están un poquito pesados. Entonces, para que tengan más tiempo y si hay dudas o algo, podamos irlas aclarando. ¿Usted nos va a enviar esta clase? ¿Perdón? ¿Nos va a enviar esta clase que está grabando? Sí. Sí, voy a, Bueno, gracias. no sé cómo recuperarla, todavía no sé cómo recuperar las clases. Ahorita voy a preguntar porque el trimestre pasado yo no trabajé con Zoom. Sé que se pueden recuperar las grabaciones, entonces ahorita voy a ver si la puedo recuperar. Y de todas formas, ahorita voy a cambiar esas Ds por Hs y les subo la presentación para que la tengan junto con los ejercicios, en lo que averiguo cómo recuperar la grabación. Gracias. Bueno, si Un no detalle tienen... más, profesora. ¿Perdón? Bueno, pero es de las tareas, ahorita que ya estaba revisando, que no me había dado cuenta que las subía, pero no las enviaba, ni la tarea del 31 de agosto al 6 de septiembre, en la tarea de dominante y recesivo, Ajá. me dice que solo se queda como borrador, pero tampoco me da la opción de enviarla de nuevo. Entonces, no sé si a usted le llegó o no le ha llegado, o se la envió por correo. Si quieres ahorita lo checo y envíamela también por correo por si se quedó ahí atorada como borrador, que ya la pueda tener y calificártela, por favor. Bueno, gracias. De nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, voy a subirles las cosas al aula y nos vemos el lunes. Cualquier duda, pues ya saben que Perdón, profesor. mandan un mensajito. Sí, Marisol, dime. No, nada más que estaba agradeciendo por la presentación. Ah, no, de nada, Marisol. Bueno, pues nos vemos entonces el lunes y ahorita les subo todo el material al aula. Que tengan bonito fin de semana, porque ya no los veo. Entonces nos vemos hasta el lunes. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego.